Venia, presidente, pediría que se integrara el texto de la iniciativa de forma integral en el diario de los debates y pues simplemente para comentarles una preocupación que existe en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y para lo cual quiero ser muy preciso en la terminología. El clima que se vive en esta asamblea de ingobernabilidad, de desorden y de caos, quizá pues, lo podríamos atribuir a muchas razones. Nosotros hemos visto una violación sistemática a los procedimientos, a la ley orgánica, a los reglamentos de esta Asamblea Legislativa, y siempre se puede seguir imponiendo una mayoría parlamentaria y violar a todas luces pues lo que dispone la norma. Sin embargo, las condiciones de orden se van violentando, el desorden se va propiciando a través de estas conductas y lo que vamos transformando es el Parlamento pues en un ritmo. Y creo que para poder aunar a este tema de la certeza política y del orden, a veces nos es conveniente precisar términos que han sido de manera muy abusiva interpretados equívocamente y con lo cual se está violando la ley. Es un hecho que cuando se constituyó esta Asamblea Legislativa, cuando se conformaron los grupos parlamentarios y cuando se conformó la Comisión de Gobierno, se violó la ley, y se violó la ley porque la mayoría parlamentaria no contaba con la mayoría absoluta y de manera artificial tuvieron que sumar algunos diputados de otros partidos políticos y así constituir una mayoría parlamentaria. Alguna diputada ya ha denunciado la forma en cómo se constituyó, pero eso sería caer en el terreno del rumor y de especulación. Lo que es un hecho es que constituyeron una mayoría absoluta con diputados de otros partidos políticos, lo cual resulta grave porque la misma ley orgánica de la Asamblea Legislativa establece dentro de la fracción primera, artículo 85, que los grupos parlamentarios se integran de la siguiente manera. Voy a citar de manera textual: cuando menos por 3 diputados que tengan un mismo origen partidario y o pertenezcan al mismo partido político. Dado que no pertenecen al mismo partido político, nos vamos al siguiente supuesto, que es tener el mismo origen partidario. Quizá en la interpretación del origen partidario no teníamos acuerdo, ¿no? Y entonces pues yo me remití al diccionario y busqué qué es origen, ¿no? Entonces encontré que origen se refiere a donde algo proviene, y de donde proviene un diputado electo pues es del partido que lo postula. Entonces es necesario precisar este término para que no se abuse de la mayoría para violar la ley. Por eso es importante pues ponderar esta reforma, porque con eso precisamos un término y evitamos que, además, un tema que nos resulta preocupante porque debilita la confianza de los ciudadanos sobre el sistema de partidos y sobre la calidad de los partidos políticos. Porque cuando uno sale a una elección postulado por un partido político y ni siquiera, y cuando va uno a ocupar el cargo, ni siquiera transcurre un día y ya cambia de partido político o ya cambia de grupo parlamentario, lo que está cometiendo es un fraude. Y no quiero ser ni poner calificativos para no denostar a nadie, porque no tiene ningún propósito de descalificar a alguien. Yo me referí al mismo diccionario, busqué fraude y es el acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros, o la acción contraria a la ley. Entonces lo que se cometió en esta Asamblea Legislativa primero pues fue un fraude, ¿no? Por parte de un diputado que pertenece al partido político, sale con una bandera frente a los ciudadanos y al final de cuentas llega aquí y dice: ¿qué crees? Yo abandero otro proyecto político. Entonces, ¿para qué se postuló por ese partido político? Ya postulado por el partido político al que se sumó. El ánimo no es de gustar a nadie. Y finalmente, entonces, cuando vemos que se constituye esta mayoría con los equívocos, con los engaños, pues lo que nos ocupa pues es corregir estas interpretaciones. Finalmente vemos que a través de estas interpretaciones equívocas, este abuso de la mayoría, pues se logra
usurpar. Y usurpar, nuevamente me remito al diccionario, es apoderarse de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Podemos seguir abusando de la mayoría, no va a pasar nada porque no existe un órgano de control de la legalidad o de la constitucionalidad de los actos de la Asamblea sobre los derechos del grupo parlamentario. Lo vamos y lo podrán seguir haciendo, pero lo que va a suceder es que se va a construir un entorno de poca cordialidad, de poco diálogo y de poco entendimiento, que desde luego resulta en los escándalos y en los circos que hemos estado viviendo. De verdad, requiere un serio análisis, porque llevamos arrancado menos de 15 días, un mes, este periodo, y nos toca de una vez cada semana ver un escándalo, ver una violación a la ley, ver que sistemáticamente se está olvidando que esta ley y este reglamento sirven para que nosotros podamos tener certeza de nuestros actos y poder garantizar el orden en esta Asamblea Legislativa. Por eso nos parece importante presentar esta iniciativa, para que ya no haya equívocos en cuanto a lo que se refiere al origen partidario. Y el origen partidario es y debe ser interpretado como de dónde proviene y de dónde se postuló un representante, para que no nos engañen y para que tengamos muy claro cuál es la interpretación de la ley. Creo que vale la pena, a un año de haber cometido una violación a esta ley orgánica de la Asamblea Legislativa, reflexionar sobre